Iba a decirle que estaba embarazada, susurró Elena con la voz quebrada, pero él sonrió y dijo, «Tengo otra. Lo nuestro terminó». No dije nada, solo lo miré fijo, y al irme susurré, «Acabas de perder más de lo que crees». Daniela, la enfermera del turno nocturno, la miró con los ojos muy abiertos mientras sostenía el brazo de Elena para tomarle la presión. «¿Y te desmayaste en plena calle? ¡Qué cabrón! ¿Cuántas semanas tienes?». Elena cerró los ojos. Las luces de la sala de emergencias del Hospital San Rafael le lastimaban la vista, o quizás eran las lágrimas contenidas. 8 semanas más o menos. Antes de que Daniela pudiera responder, la cortina se abrió y apareció el doctor Mateo Durán. Elena sintió que el estómago se le encogía. De todas las personas en el hospital, tenía que ser él quien la atendiera. «Elena, ¿qué pasó?», preguntó Mateo, revisando el expediente con preocupación genuina. «Me desmayé, no es nada», respondió ella evitando su mirada. «Las pruebas dicen otra cosa». Mateo bajó la voz. «¿Sabes que estás embarazada?». Daniela se excusó discretamente, dejándolos solos. «Me enteré hace 3 días», confesó Elena. «Iba a decírselo a Javier esta noche, pero…». No pudo terminar la frase. Mateo se sentó a su lado, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su apoyo. «Terminó conmigo. Tiene a otra». La voz de Elena sonaba hueca. Ni siquiera tuve oportunidad de decirle. «Lo siento mucho, Elena». 3 horas antes, Elena había estado llena de esperanza. A pesar de las tensiones recientes con Javier, pensaba que un hijo podría unirlos. Se había puesto su vestido favorito, el azul marino que él le había regalado en su primer aniversario. Había reservado mesa en la Castellana, donde tuvieron su primera cita, pero Javier llegó tarde y distante. Cuando ella apenas iba a darle la noticia, él la interrumpió. «Elena, tenemos que hablar». Su tono era frío. «Conocí a alguien, la diseñadora que contratamos en el despacho. Llevamos 3 meses viéndonos. El mundo se congeló». Elena no podía respirar. «¿3 meses?», logró preguntar. «Sí, lo siento, pero tengo otra. Lo nuestro terminó». No hubo explicaciones, no hubo remordimiento real en su voz. 2 años juntos y él la descartaba así. Elena no lloró, no gritó. Lo miró fijamente, memorizando sus facciones, el rostro del hombre que creía conocer. Al levantarse para irse, se inclinó junto a él y susurró, «Acabas de perder más de lo que crees». La fría noche de Medellín la recibió cuando salió del restaurante. Caminó 3 cuadras, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas, antes de sentir que el mundo giraba. Luego, oscuridad. De vuelta en la sala de emergencias, Mateo revisaba sus signos vitales. «Voy a darte el alta, pero necesitas descansar», dijo con tono profesional que no ocultaba su preocupación. «¿Hay alguien que pueda venir por ti?». Elena pensó en llamar a su hermana Isabel, pero era tarde. «Puedo tomar un taxi». «Te llevaré yo», ofreció Mateo. «No es necesario, insisto». Además, su expresión se suavizó. «Creo que necesitas hablar». Durante el trayecto a su apartamento, Elena permaneció en silencio. Al llegar, Mateo apagó el motor, pero no hizo ademán de bajarse. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió Elena. «Apenas estoy procesando que Javier ya no está. Y ahora esto, sea lo que sea que decidas, no estás sola». Mateo la miró con intensidad. «Me tienes a mí, como amigo». Elena asintió, agradecida pero abrumada. Mientras subía a su apartamento, repasaba mentalmente sus opciones. A sus 28 años, con una carrera médica en pleno ascenso, un bebé no estaba en sus planes inmediatos, mucho menos ser madre soltera. Esa noche, acostada en su cama, puso una mano sobre su vientre todavía plano. «Somos tú y yo ahora», susurró en la oscuridad. «Pero necesito tiempo para entender qué vamos a hacer». Mientras el sueño la vencía, recordó la cara de sorpresa de Javier cuando le dijo que acababa de perder más de lo que creía. Algún día sabría cuánta razón tenía. 2 semanas después, Elena seguía guardando su secreto. Se concentraba en su trabajo, evitando las miradas curiosas y las preguntas sobre su ruptura con Javier. «¿Estás segura que estás bien?», preguntó la doctora Ramírez, su supervisora,
cuando la encontró vomitando en el baño por tercera vez esa semana. «Es solo un virus estomacal», mintió Elena, enjuagándose la boca. «Se me pasará pronto». Pero las náuseas no eran lo peor. Lo peor era la comida familiar de los domingos en casa de sus padres, donde tendría que fingir que todo estaba bien. La casa de los Valverde en el barrio El Poblado estaba igual que siempre, impecable y tradicional, como los valores de Antonio y Mercedes Valverde. «¿Y Javier no viene hoy?», preguntó su madre mientras servía la sopa. «No, mamá, ya no estamos juntos», respondió Elena, evitando mirarla a los ojos. El silencio cayó pesado sobre la mesa. «¿Qué pasó?», insistió su padre. «Parecían llevarse tan bien. Las cosas cambian, papá». «¿Cambian? ¿Así nada más?». Antonio frunció el ceño. «Ya tienes 28 años, Elena. No estás para andar jugando al noviazgo como una adolescente». «Antonio, por favor», intervino Mercedes. «Es la verdad. A su edad, nosotros ya teníamos 2 hijas». Elena apretó los cubiertos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Si tan solo supieran. Isabel, su hermana menor de 26 años, cambió hábilmente el tema. «Papá, ¿ya viste que renovaron la plaza del barrio?». Más tarde, en la cocina, Isabel encontró a Elena lavando los platos con demasiada fuerza. «¿Algo te pasa?», no era una pregunta. «Y no es solo lo de Javier». Elena miró hacia la sala para asegurarse que sus padres no escuchaban. «Estoy embarazada». Isabel dejó caer el vaso que secaba. Por suerte, cayó sobre el trapo sin romperse. «¿De cuánto?», susurró. «Casi 10 semanas». «¿Javier lo sabe?». Elena negó con la cabeza. «Terminó conmigo antes de que pudiera decírselo. Tiene otra». «¡Qué hijo de puta!», exclamó Isabel abrazando a su hermana. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé. Mi carrera apenas despega, no tengo tiempo ni para dormir. Un bebé ahora... ¡Pero es tuyo!». Isabel la tomó de las manos. «Y mío también, de alguna forma». «¿Qué quieres decir?». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «Hace 6 meses me diagnosticaron insuficiencia ovárica prematura. No puedo tener hijos, Elena». «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste?». «No quería preocuparte con tu residencia y todo». Isabel sonrió tristemente. «Pero tu bebé sería el único sobrino que tendré». Elena abrazó a su hermana, ambas llorando en silencio. 3 días después, Elena esperaba nerviosa en la sala de ecografías del hospital. El doctor Martínez, un obstetra de confianza que había prometido discreción, la saludó amablemente. «Primera ecografía, ¿eh?», dijo mientras preparaba el equipo. «¿Vienes sola?». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió. Era Mateo. «Perdón por la tardanza», dijo mirando a Elena con duda. «¿Todavía quieres que te acompañe?». Elena asintió, agradecida. Esa mañana había llamado a Mateo, aceptando su oferta de apoyo. La imagen en la pantalla hizo que el mundo se detuviera. Un pequeño frijolito pulsante. «Ahí está el corazón», señaló el doctor. «Late fuerte». Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era una situación, era alguien. «Voy a tenerlo», dijo con firmeza mirando a Mateo. «No sé cómo, pero lo haré». Saliendo del hospital se cruzaron con Santiago, amigo común de Javier y Elena. «Elena, qué bueno verte. Haré una parrillada el sábado, deberías venir». Javier confirmó que va. «No creo que sea buena idea». «Claro que sí, hay que demostrar que pueden ser civilizados. Además», guiñó un ojo, «su nueva novia es muy simpática». Elena sintió náuseas que nada tenían que ver con el embarazo. El sábado, contra su mejor juicio, fue a la parrillada. Quizás era el momento de hablar con Javier sobre el bebé. Lo vio en el jardín, abrazando a una mujer delgada de cabello rubio. Cristina, la diseñadora. Se escondió tras una columna, no lista para enfrentarlos. «¿En serio saliste 2 años con ella?», escuchó preguntar a Cristina. «Sí, pero no era nada serio», respondió Javier. «Estábamos juntos por costumbre más que por otra cosa». Elena sintió que la sangre le hervía. «¿Nada serio? 2 años de su vida reducidos a nada serio?». Salió de la fiesta sin hablar con nadie. Ya no tenía nada que decirle a Javier. Si para él no habían sido nada, su hijo tampoco sería nada para él. «¿Estás bien?». La voz de Mateo la sorprendió en la entrada. Había olvidado que él también estaba invitado. «Lo estaré», respondió, mientras caminaban hacia la parada de taxi. «He tomado mi decisión.
Este bebé y yo saldremos adelante. Solos. No era una promesa vacía. Era una declaración de guerra contra todas las dudas que la habían atormentado. Contra los fantasmas de una relación que ahora entendía nunca había sido real. N. ¿Te creció la panza o me estoy imaginando cosas?, preguntó Lucía, una enfermera de pediatría, mientras Elena se cambiaba en los vestidores del hospital. Elena se quedó inmóvil, con la bata a medio poner. A sus 16 semanas de embarazo ya no podía ocultar los cambios en su cuerpo. Su vientre, antes plano, ahora mostraba una pequeña curva. «No son imaginaciones tuyas», confesó finalmente. «Estoy embarazada». La noticia se esparció por el hospital como fuego en pasto seco. Antes del almuerzo, Elena había recibido felicitaciones incómodas de gente que apenas conocía y miradas curiosas de quienes sabían de su ruptura con Javier. «La gente no tiene vida propia», se quejó mientras almorzaba con Mateo en la cafetería. «¿Sabías que según el chisme oficial no sé quién es el padre?» Mateo le dio un mordisco a su sándwich. «Déjalos hablar. Lo importante es que tú estás bien. Lo estaré cuando termine esta rotación en urgencias. Las guardias de 12 horas me están matando. Deberías hablar con Ramírez. Quizás pueda asignarte horarios más flexibles». Elena negó con la cabeza. «No quiero trato especial. Ya es bastante difícil que me tomen en serio como residente sin parecer una princesa embarazada». La conversación se interrumpió cuando una mujer se detuvo junto a su mesa. Elena la reconoció inmediatamente. Carolina Restrepo, la hermana mayor de Javier y enfermera en oncología. «¿Puedo sentarme un momento?», preguntó Carolina. Mateo miró a Elena, quien asintió tensa. «Te dejo para que hablen», dijo él levantándose. «No es necesario», intervino Carolina. «Esto será breve». Cuando Mateo se fue, Carolina suspiró profundamente. «Es cierto, entonces. ¿Estás embarazada?» «Sí. Es de mi hermano. ¿Importa?». Elena la miró desafiante. «A mí sí», respondió Carolina con sorprendente suavidad. «Mira, Elena, conozco a Javier. Sé lo idiota que puede ser. Lo he visto arruinar cada relación valiosa que ha tenido». Elena no esperaba esta conversación. «¿Qué quieres, Carolina?». «Ofrecerte mi apoyo. Sea como sea, ese bebé es mi sobrino o sobrina». Elena la estudió, buscando alguna trampa. «¿Javier te envió?». «Javier no sabe nada». Carolina sonrió amargamente. «Y por lo que he oído de su nueva novia, dudo que esté listo para saberlo». Esa noche, mientras Mateo la ayudaba a ensamblar una cuna que Isabel le había regalado, Elena reflexionó sobre la conversación con Carolina. «¿Crees que debería decirle a Javier?», preguntó mientras sostenía los tornillos. Mateo dejó el destornillador y la miró seriamente. «Solo tú puedes decidir eso, pero pregúntate, ¿lo haces por el bebé o por ti?». La pregunta quedó flotando entre ellos. Elena observó a Mateo trabajar en la cuna, sus manos fuertes pero gentiles. Su amistad había evolucionado en estos meses. A veces lo sorprendía mirándola de una manera que hacía que su corazón se acelerara. Pero él nunca cruzaba la línea del respeto. 2 semanas después, durante una ecografía de rutina, la doctora García frunció el ceño mirando la pantalla. «¿Pasa algo malo?», preguntó Elena alarmada. «Hay algunas medidas que me gustaría vigilar», explicó la doctora. «El crecimiento está ligeramente por debajo de lo esperado y noto ciertos patrones en el desarrollo que quiero monitorear». «¿Es grave?». «No necesariamente, pero requiere seguimiento. Programaré más estudios». Saliendo de la consulta, Elena se sentía aturdida. Tan concentrada estaba en sus preocupaciones que casi choca con Carolina en el pasillo. «¿Malas noticias?», preguntó Carolina al ver su rostro. Elena le explicó la situación. «¿Sabes?», dijo Carolina pensativa. «En nuestra familia hay antecedentes de algunos problemas genéticos. Nada grave, pero quizás deberías saberlo. ¿Por qué Javier nunca mencionó eso? Mi hermano prefiere ignorar lo que le incomoda». Esa misma tarde, Elena recibió un mensaje de Isabel. «Prende la tele, Canal 7». Era un reportaje sobre los nuevos proyectos urbanísticos de Medellín. Y ahí estaba Javier, elegante en su traje gris, anunciando su compromiso con Cristina mientras cortaban el listón de un nuevo desarrollo. «La boda será en diciembre», decía el reportero.
Apenas 6 meses después de iniciar su relación, el teléfono de Elena sonó. Era Carolina. ¿Viste las noticias?, preguntó sin preámbulos. Sí, respondió Elena secamente. Ven al hospital ahora. Tengo turno, pero necesito hablar contigo. Cuando Elena llegó, encontró a Carolina discutiendo acaloradamente con Javier en un pasillo cercano a la cafetería. «Ni siquiera la conoces», exclamaba Carolina. «¿Vas a casarte con alguien que conociste hace 6 meses mientras la madre de tu hijo lucha sola?» Elena se quedó helada. Javier se giró lentamente, su rostro pálido. «¿Qué dijiste?», preguntó él mirando alternativamente a su hermana y a Elena. «Carolina, no», intentó intervenir Elena, pero era tarde. «Está embarazada, idiota», soltó Carolina. «De 4 meses, haz las cuentas». Javier dio un paso hacia Elena, su expresión indescifrable. «¿Es verdad?». Antes de que Elena pudiera responder, Mateo apareció a su lado como si hubiera sentido que lo necesitaba. «Este no es lugar para esta conversación», dijo con voz firme. «¿Y tú quién eres para meterte?». Javier lo enfrentó, furioso. ¿Su nuevo novio? ¿O tal vez el verdadero padre? Mateo dio un paso al frente. «Soy alguien que sí ha estado para ella, a diferencia tuya». La tensión era palpable. Varias personas se habían detenido a observar. «Ya basta», intervino Elena con voz autoritaria. «Javier, sí, estoy embarazada. Y sí, es tuyo. Iba a decírtelo la noche que me dejaste, pero no me diste la oportunidad. ¿Por qué no me lo dijiste después? ¿Para qué? ¿Para que lo llamaras nada serio, como a nuestra relación?» Javier palideció aún más. «Te escuché en la parrillada de Santiago», continuó Elena. «Ahora, si me disculpan, tengo pacientes que atender». Se alejó con la cabeza alta, dejando a Javier conmocionado y a Mateo y Carolina intercambiando miradas de preocupación. El secreto había explotado de la peor manera posible y las consecuencias apenas comenzaban. «Necesita reposo absoluto», explicó la doctora García mientras revisaba los resultados de los análisis. «La preeclampsia no es algo con lo que se juega, Elena. Y con tus niveles de presión arterial». Elena asintió frustrada. A sus 7 meses de embarazo, su cuerpo finalmente se había rebelado contra el ritmo frenético que llevaba. «¿Cuánto tiempo?». «Hasta el final del embarazo. Lo siento, pero es tu salud y la del bebé». 2 horas después, Elena miraba por la ventana del auto de Isabel, quien la llevaba a casa de sus padres. Había resistido la idea todo lo posible, pero ahora no tenía opción. «No es el fin del mundo», intentó animarla Isabel. «Mamá estará encantada de mimarte». «No es eso», suspiró Elena. «Es papá. Todavía no me perdona». Desde que Antonio Valverde se enteró del embarazo, su relación se había enfriado. No la rechazaba abiertamente, pero la decepción en sus ojos era peor que cualquier regaño. Mercedes salió a recibirlas apenas el auto se estacionó. «Mi niña, ya preparé tu antigua habitación», abrazó a Elena con cuidado. «Isabel, lleva sus maletas mientras yo la acompaño». Elena se dejó guiar al interior, demasiado cansada para protestar. En la sala, Antonio levantó la vista de su periódico brevemente. «Hola, papá», saludó Elena. Él asintió sin decir palabra y volvió a su lectura. Las primeras semanas en casa de sus padres fueron tensas. Elena pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, atendiendo llamadas del hospital y revisando expedientes que Mateo le llevaba para mantenerla conectada con su trabajo. «Te traje algo más», dijo Mateo una tarde, sacando un pequeño oso de peluche de su mochila. «Es pequeño, pero pensé que le gustaría al bebé». Elena sonrió, la primera sonrisa genuina en días. «Gracias. Por todo». Mateo se encogió de hombros, como restando importancia. «¿Has sabido algo de Javier?», preguntó, intentando sonar casual. «Rompió su compromiso», respondió Elena. «Carolina me dijo que fue un desastre. Ahora me llama todos los días queriendo hablar sobre el futuro del bebé». «¿Y tú quieres hablar con él?». Elena acarició su vientre, sintiendo las pataditas que se habían vuelto más frecuentes. «No sé qué decirle. A veces pienso que tiene derecho a estar en la vida de su hijo, pero otras veces...». La puerta se abrió y apareció Antonio. Se detuvo al ver a Mateo.
No sabía que tenías visita, dijo secamente. El doctor Durán trabaja conmigo en el hospital, papá. Antonio los observó un momento. Tu madre dice que la cena estará lista en media hora, anunció antes de retirarse. Mateo se levantó incómodo. Debería irme. No, quédate. Elena lo detuvo. Por favor, necesito un aliado en esta casa. Durante la cena, Mercedes mantuvo la conversación fluyendo con preguntas sobre el hospital. Antonio comía en silencio hasta que Mateo mencionó sus planes de especialización en pediatría. Un hombre que se preocupa por los niños, comentó Antonio mirándolo directamente. Eso es admirable. Era la primera apertura que mostraba en semanas. Elena contuvo la respiración. Siempre me han gustado los niños, respondió Mateo, aunque admito que Elena me ha enseñado mucho sobre dedicación y responsabilidad. Antonio miró a su hija, algo suavizándose en su expresión. Siempre fue la más terca de las dos, dijo con un atisbo de orgullo. Cuando decidía algo, no había poder humano que la detuviera. Después de la cena, mientras Elena acompañaba a Mateo a la puerta, él comentó: «Tu padre está cediendo». «Eso parece», sonrió ella. «Gracias por quedarte». El momento se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas. Mateo se inclinó lentamente, como dándole tiempo a retroceder, y le dio un suave beso en la mejilla. «Descansa», susurró antes de irse. La paz duró poco. A la mañana siguiente, Javier apareció en la puerta. «Necesito hablar contigo», exigió cuando Mercedes lo hizo pasar. A solas. En el jardín trasero, Elena escuchó en silencio sus reclamos. «Tengo derecho a ser parte de esto», insistía Javier. «Es mi hijo también». «¿Ahora te importa?», respondió ella finalmente. Después de meses sin preguntar siquiera cómo estaba. «No sabía que estabas embarazada, porque estabas demasiado ocupado con tu nueva novia como para notar algo raro en mí». Javier respiró hondo, visiblemente esforzándose por mantener la calma. «Cometí un error, Elena. Pero no castigues a nuestro hijo por eso». «No lo hago», respondió ella cansada. «Solo intento protegerlo de la inestabilidad». Antonio observaba la escena desde la ventana de la cocina. Cuando Elena volvió a entrar, pálida y temblando, su padre la ayudó a sentarse. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. «No mucho», confesó ella. Para su sorpresa, Antonio se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Elena, no he sido justo contigo», dijo con voz entrecortada. «Estaba tan ocupado sintiendo vergüenza que no vi tu fuerza. Me recuerdas a tu abuela. Ella también enfrentó al mundo sola cuando mi padre murió, conmigo en camino». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena. Era la primera vez que su padre mencionaba esa historia. «Tengo miedo, papá». «Lo sé, mi niña». Antonio la abrazó con delicadeza. «Pero no estás sola, y ese bebé tendrá la madre más valiente que conozco». Esa noche, la presión arterial de Elena se disparó. Mercedes llamó a emergencias mientras Antonio la sostenía, aterrorizado. En el hospital, Mateo y Carolina mantenían una vigilia silenciosa en la sala de espera. Javier llegó corriendo, despeinado y con la misma ropa del día. «¿Qué pasó?», preguntó sin aliento. «Crisis hipertensiva», explicó Carolina. «La tienen estabilizada, pero es delicado». «¿El bebé?». «Por ahora está bien, pero están monitoreándolo constantemente». Javier se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el pelo. «Esto es mi culpa. La alteré con mis reclamos». Mateo lo miró dividido entre la compasión y el resentimiento. «No ayuda a buscar culpables ahora», dijo finalmente. «Lo importante es que Elena y el bebé estén bien». Carolina observaba a los dos hombres, viendo la preocupación genuina en ambos. Fue cuando notó algo familiar en las lecturas que los médicos habían dejado en el expediente de Elena. «Dios mío», murmuró revisando los números nuevamente. «Es el patrón Restrepo». «¿Qué?», preguntó Javier. «Las mismas complicaciones que tuvieron mamá y la abuela», explicó Carolina. «Y las mismas que tuviste tú al nacer. Es genético, Javier. Debiste decírselo». «No pensé que fuera importante», respondió él, palideciendo. «Nunca creí que tendrías un hijo», completó Mateo, la frustración evidente en su voz. «O que tus acciones tendrían consecuencias». Antonio apareció en el pasillo,
interrumpiendo la tensión creciente. «El doctor dice que podemos verla», anunció, «pero de uno en uno, y nada de alterarla». Los tres hombres intercambiaron miradas. Sin necesidad de palabras, Mateo y Javier cedieron el paso a Antonio, unidos momentáneamente por la preocupación compartida por la mujer que, de diferentes maneras, había cambiado sus vidas para siempre. «N, algo no está bien», susurró Elena, apretando la mano de su madre mientras otra contracción le atravesaba el cuerpo. Con 34 semanas de embarazo, las contracciones habían comenzado inesperadamente durante la madrugada. Mercedes llamó inmediatamente a la ambulancia. «Tranquila, hija, ya casi llegamos al hospital». En la sala de urgencias del Hospital San Rafael, el equipo médico esperaba alerta. La doctora García tomó control de la situación apenas ingresó Elena. «Está en trabajo de parto prematuro», confirmó después de examinarla, «y su presión sigue demasiado alta». «¿El bebé estará bien?», preguntó Elena, el miedo evidente en su voz. «Haremos todo lo posible», respondió la doctora. «Preparen el quirófano». «Será cesárea». Todo ocurrió con vertiginosa rapidez. En la sala de espera, Antonio caminaba de un lado a otro mientras Isabel intentaba calmarlo. Mateo y Javier permanecían en extremos opuestos, evitándose mutuamente. Carolina llegó corriendo, aún con su uniforme de enfermera. «¿Cómo está?», preguntó a nadie en particular. «En quirófano», respondió Isabel. «Entró hace 15 minutos». Carolina se acercó a su hermano. «Hablé con Martínez», dijo en voz baja. «Le mencioné nuestra historia familiar. Están preparados para cualquier complicación». Javier asintió agradecido, pero aterrorizado. Dentro del quirófano, Elena luchaba por mantener la calma mientras sentía tirones y presión tras la cortina que bloqueaba su vista. «Presión cayendo», anunció un anestesiólogo. «Frecuencia cardíaca fetal irregular», advirtió otra voz. La doctora García trabajaba con precisión. «Ya casi la tenemos. Elena, aguanta un poco más». Un llanto débil pero decidido rompió la tensión. El sonido más hermoso que Elena había escuchado jamás. «Es una niña», anunció la doctora sosteniendo a la pequeña recién nacida. «Pequeña pero luchadora». «¿Está bien?», preguntó Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Necesitará estar en incubadora, pero sus signos son estables». La bebé fue rápidamente examinada, limpiada y colocada brevemente sobre el pecho de Elena antes de ser llevada a la UCIN. «Lucía», susurró Elena, tocando la diminuta mejilla de su hija. «Tu nombre es Lucía». En la sala de espera, la tensión se cortó cuando la doctora García apareció con su uniforme quirúrgico aún puesto. «Elena está estable», anunció, «y la bebé también, aunque necesitará cuidados especiales. Es pequeña, 1.8 kilos, pero fuerte». El alivio colectivo fue casi tangible. Antonio se dejó caer en una silla, agotado por la tensión. «¿Podemos verlas?», preguntó Isabel. «Elena estará en recuperación un par de horas. La bebé está en la UCIN, pero pueden verla a través del vidrio». Todos se dirigieron a la unidad neonatal. A través del cristal vieron la pequeña incubadora donde descansaba Lucía, conectada a monitores y con un gorro rosa cubriendo su cabecita. «Es tan chiquita», murmuró Isabel emocionada. Carolina notó que Javier se había quedado paralizado, mirando fijamente a su hija. «¿Javi?», preguntó preocupada. «Es igual a mí cuando nací», dijo él con voz quebrada. «Prematura, con las mismas complicaciones». «¿Qué complicaciones?», preguntó Antonio alarmado. Carolina explicó. «En nuestra familia hay un patrón genético que afecta el desarrollo fetal y puede causar complicaciones cardiovasculares. Javier lo tuvo, pero creció sin problemas después de los primeros meses». ¿Por qué Elena no sabía esto? La voz de Mateo contenía una acusación apenas velada. Javier se giró para enfrentarlo. «Porque nunca pensé que tendríamos hijos. Porque cada vez que alguien mencionaba niños, yo cambiaba de tema. Porque soy un cobarde que prefirió huir cuando las cosas se pusieron serias». Su honestidad dejó a todos en silencio. «Lo hecho está», intervino Antonio con autoridad. «Ahora lo importante es la niña y Elena». Cuando Elena despertó en su habitación, encontró a Mateo junto a su cama. «¡Hey!»,
sonrió él. Lo hiciste genial. ¿Lucía? Preguntó inmediatamente. Estable. Es una guerrera, como su madre. La puerta se abrió y entró Javier, deteniéndose al ver a Mateo. Volveré más tarde, dijo Mateo apretando suavemente la mano de Elena antes de salir. Javier se acercó cautelosamente. Es hermosa, dijo. Tiene tus cejas. Elena intentó incorporarse, pero el dolor de la cesárea la detuvo. Carolina me explicó todo, dijo, sobre el patrón genético. Javier asintió avergonzado. Debí decírtelo, pero la verdad es que siempre me aterrorizó la idea de pasar esto a mis hijos. Por eso cuando empezaste a hablar de futuro, yo... Encontraste una salida fácil, completó Elena. Sí, admitió él. Lo siento tanto, Elena, no por nosotros, eso ya no tiene remedio, sino por Lucía, por no estar cuando me necesitabas. La conversación fue interrumpida por una enfermera. Doctora Valverde, hay unas personas que insisten en verla. Para sorpresa de Elena, entraron 2 personas mayores que reconoció de fotos, los padres de Javier. Elena, la saludó Sofía Restrepo, acercándose con cautela. Sé que esto es inesperado, pero cuando Javier nos contó sobre la bebé, teníamos que venir, completó Roberto, el padre. Nuestra nieta necesita a toda su familia ahora. Elena miró a Javier confundida. Nunca les hablaste de mí durante nuestros 2 años juntos, pero ahora sí. Les conté todo, respondió él. La verdad completa. Cómo arruiné lo nuestro, cómo casi pierdo la oportunidad de conocer a mi hija. Sofía se acercó más, sacando una pequeña cajita de su bolso. Javier nació exactamente como Lucía, explicó. Pequeño, luchador. Esto lo acompañó en la incubadora. Abrió la caja mostrando una diminuta pulsera de plata con un ángel. Me gustaría que Lucía la tuviera ahora. El gesto inesperado quebró las defensas de Elena. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir. Gracias, logró decir. Estoy segura que le ayudará. 3 días después, mientras Elena observaba a Lucía en su incubadora, releyó los resultados genéticos que confirmaban el patrón Restrepo. La bebé necesitaría monitoreo especial, pero el pronóstico era positivo. Es fuerte, dijo Carolina, quien la había acompañado. Como todos los Restrepo, y como su madre. Tengo miedo, confesó Elena, de no ser suficiente, de no poder con todo esto. No tienes que hacerlo sola. Carolina apretó su hombro. Sé que mi hermano la regó monumentalmente, pero está intentando cambiar. Y tienes a tus padres, a Isabel, a mí, a Mateo, añadió Elena en voz baja. Carolina sonrió. Sí, a él especialmente. Elena miró a su pequeña hija, tan frágil y a la vez tan fuerte. La pulsera que le había dado Sofía descansaba junto a la incubadora, esperando el día en que pudiera usarla. Te llamé Lucía porque significa luz, susurró. Y eso eres tú, la luz que iluminó todos los rincones oscuros. Mientras Elena velaba por su hija, en la cafetería del hospital Javier y Mateo compartían un incómodo café. Quiero que sepas, dijo Javier finalmente, que no voy a interponerme. ¿Interponerte? Mateo frunció el ceño. Entre tú y Elena, es obvio lo que sientes por ella. Mateo lo miró sorprendido. No se trata de competir, Javier, se trata de Lucía y de lo que Elena necesita. Lo sé, Javier sonrió tristemente. Y lo que ella necesita no soy yo, al menos no como pareja. Seré el mejor padre que pueda para Lucía, pero Elena merece a alguien que nunca dude de ella. Por primera vez desde que se conocieron, los 2 hombres se entendieron perfectamente. N, la doctora Valverde ha vuelto, anunció Daniela con una sonrisa, mientras Elena dejaba sus cosas en el vestidor del hospital. 6 meses después del nacimiento de Lucía, Elena retomaba su residencia. Había sido una decisión difícil, pero necesaria. Se siente raro estar de vuelta, confesó Elena ajustándose el estetoscopio, y extraño a Lucía cada minuto. ¿Quién la cuida? Mi mamá, casi siempre, pero Javier la tiene los jueves y un fin de semana al mes. El arreglo con Javier había sido sorprendentemente civilizado. Después de muchas conversaciones tensas, habían establecido un sistema de cocrianza que priorizaba el bienestar de Lucía. Doctora Valverde,
El paciente de la 307 está listo para el alta, le informó un interno, devolviéndola al presente. Elena se sumergió en la rutina hospitalaria, descubriendo que, aunque había cambiado como persona, su pasión por la medicina seguía intacta. A la hora del almuerzo, Mateo la encontró revisando expedientes. «Deberías comer algo», dijo, dejando una ensalada frente a ella. «Conociéndote, has estado tan ocupada que olvidaste alimentarte». Elena sonrió. Mateo siempre parecía anticipar sus necesidades. «Gracias. ¿Cómo está tu rotación en pediatría?» «Bien, aunque extraño trabajar contigo en urgencias». Desde el nacimiento de Lucía, su relación había evolucionado. Mateo había estado ahí en cada crisis, en cada logro. Había sostenido la mano de Elena durante las noches de incertidumbre, cuando Lucía enfermó de bronquiolitis a los 3 meses, y había celebrado cuando finalmente alcanzó el peso normal para su edad. «Te he visto más en estos 6 meses que en años de trabajar juntos», bromeó Elena. «Y no me arrepiento ni un segundo», respondió él, su mirada traicionando sentimientos más profundos. La conversación fue interrumpida por el sonido del celular de Elena. «Es Javier», informó contestando. «¿Todo bien?» «Sí, tranquila». La voz de Javier sonaba relajada. «Solo quería confirmarte que pasaré por Lucía mañana a las 4. «De acuerdo. Te dejé las medicinas en la pañalera y...» «Elena, ya sé la rutina», la interrumpió con paciencia. «Llevamos 6 meses haciendo esto, ¿recuerdas?» Ella sonrió. Javier había cambiado. No era el mismo hombre que la había abandonado embarazada. «Lo siento, es la costumbre». «Lo sé. Nos vemos mañana». Al colgar notó que Mateo la observaba. «¿Qué?» «Nada. Es bueno ver que pueden llevarse bien». Elena suspiró. «Lo intentamos por Lucía, aunque nunca será como antes». «¿Lo extrañas?», preguntó Mateo intentando sonar casual. «A veces extraño la idea de lo que creí que teníamos», respondió honestamente. «Pero no a él, no así». El fin de semana, Lucía estaba con Javier. Elena aprovechó para visitar a Carolina, con quien había desarrollado una amistad genuina. «¿Cómo va el regreso al trabajo?», preguntó Carolina mientras servía café. «Agotador pero necesario», respondió Elena. «¿Cómo está Javier con la niña?» «Sorprendentemente bien. Está tomando clases de primeros auxilios para bebés». Elena sonrió recordando lo mucho que había subestimado a Javier como padre. «¿Sabes?», continuó Carolina, «nunca había visto a mi hermano tan comprometido con algo. Lucía lo cambió. Nos cambió a todos», admitió Elena. «Incluso a mi papá, que ahora presume fotos de su nieta a cualquiera que se detenga a escuchar». «¿Y Mateo?», preguntó Carolina con intención. Elena se sonrojó ligeramente. «¿Qué pasa con Mateo?». «Vamos, Elena. El hombre está loco por ti desde hace años, y por Lucía también». «Es complicado». «¿Por qué? ¿Porque es el amigo que te apoyó cuando mi hermano te dejó? ¿O porque tienes miedo?». Elena desvió la mirada. «Un poco de ambos. Además, apenas estoy reorganizando mi vida. Lucía es mi prioridad, y siempre debe serlo», concedió Carolina. «Pero no uses a tu hija como excusa para no arriesgarte». Esa noche, mientras Elena ordenaba el cuarto de Lucía en preparación para su regreso, sonó el timbre. Era Mateo. «Pasaba por aquí», explicó, entregándole un paquete. «Encontré este libro sobre desarrollo infantil y pensé en Lucía». Elena lo invitó a pasar. Se sentaron en el sofá, la familiaridad de su presencia tan reconfortante como siempre. «Carolina dice que me estoy escondiendo», dijo Elena repentinamente. «¿De qué?». «De esto», señaló el espacio entre ellos. «De lo que sea que está pasando aquí». Mateo tomó aire. «Y tiene razón». Elena asintió lentamente. «Tengo miedo, Mateo, de arruinar nuestra amistad, de que Lucía se encariñe contigo y luego...». «¿Y si no hay luego?», la interrumpió él. «Elena, he estado enamorado de ti desde el primer año de residencia. Te he visto crecer como médica, como madre. No estoy aquí temporalmente». «Yo también siento algo por ti», confesó ella finalmente. «Pero necesito ir despacio. Por Lucía, por mí». Mateo sonrió tomando su mano. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Fue un momento perfecto, interrumpido por el sonido del teléfono. Era Javier, preguntando si podía traer a Lucía antes porque tenía fiebre. 20 minutos después,
Los tres estaban en la sala de emergencias. Mateo examinó a la niña mientras Elena contenía la respiración. «Es solo una infección de oído», diagnosticó finalmente. «Dolorosa, pero no grave». «Gracias a Dios», suspiró Javier, pasándose una mano por el pelo. «Me asusté cuando empezó a llorar sin parar». «Hiciste lo correcto al traerla», reconoció Elena. Observando a los tres, una enfermera comentó: «Qué suerte tiene esta niña. 2 doctores y un papá tan atento». La frase quedó flotando entre ellos. Mientras esperaban la medicación, Javier notó la manera en que Mateo y Elena se comunicaban sin palabras. «Ustedes dos», comenzó. «Estamos explorando las posibilidades», respondió Elena, sin disculparse. Javier asintió lentamente. «Me alegro, de verdad». Y para sorpresa de Elena, parecía sincero. 3 semanas después, en el cumpleaños número 30 de Elena, su apartamento estaba lleno de gente. Sus padres, Isabel, Carolina, compañeros del hospital y en el centro de todo, Lucía, pasando de brazos en brazos, demostrando cuánto había crecido desde sus difíciles primeros días. En un momento dado, Javier se acercó a Elena con una pequeña caja. «No es por tu cumpleaños», aclaró. «Es el collar que mi madre le dio a Lucía. Pensé que deberías guardarlo tú». «Gracias», respondió Elena, genuinamente conmovida por el gesto. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Elena se encontró en la cocina con Mateo, lavando platos lado a lado en cómodo silencio. «¿Sabes?», dijo ella, «nunca imaginé que mi vida sería así a los 30. ¿Mejor o peor de lo que esperabas?». Elena miró hacia la sala, donde Lucía dormía plácidamente en brazos de su abuelo Antonio, quien la mecía con infinita ternura. Isabel y Carolina conversaban en voz baja, y Javier se despedía de Mercedes con respeto. «Diferente», respondió finalmente, «pero auténtica, real». Mateo secó sus manos y la abrazó por detrás, apoyando su mentón en el hombro de Elena. «Feliz cumpleaños, doctora Valverde». Elena se giró en sus brazos y por primera vez lo besó sin reservas ni dudas. La celebración fue interrumpida por el sonido del teléfono de Elena. Era el director del hospital. «Doctora Valverde, lamento molestarla en su día, pero quería ser el primero en felicitarla. La Junta aprobó su nombramiento como jefa de residentes para el próximo año». Mientras Elena recibía la noticia, su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en cada rostro que había sido parte de su viaje. Esta era su familia ahora, imperfecta, inesperada, pero profundamente suya. Cuando colgó, se acercó a tomar a Lucía de brazos de su padre. Mirando a su hija, susurró: «A veces lo que perdemos hace espacio para lo que realmente necesitamos». Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que todas las piezas finalmente encajaban. 3 años después. El sol de la tarde entraba por las ventanas del Hospital San Rafael, mientras Elena firmaba los últimos expedientes del día. Una foto enmarcada descansaba en su escritorio, Lucía soplando 3 velitas en un pastel, rodeada de sonrisas. 3 años habían pasado desde aquellos días turbulentos del nacimiento prematuro, 3 años de crecimiento, desafíos y alegrías inesperadas. «Doctora Valverde, su hija ya llegó», anunció la recepcionista a través del intercomunicador. Elena guardó los documentos en su cajón y tomó su bolso. Como cada viernes, Javier traía a Lucía al hospital después de recogerla del jardín de niños. En el vestíbulo, la pequeña de cabello castaño corrió hacia ella tan pronto la vio. «¡Mami!», gritó Lucía lanzándose a sus brazos. «Mira lo que hice». Elena la levantó, sorprendida por lo grande que estaba. Los problemas de desarrollo quedaron atrás, y aunque seguía siendo más pequeña que otros niños de su edad, su energía compensaba cualquier diferencia. «¿Qué tienes ahí, mi amor?», preguntó, examinando el papel colorido que su hija agitaba. «Es mi familia», explicó Lucía con orgullo. «Mira, aquí estás tú, y aquí está papá, y aquí está papi Mateo, y los abuelos, y tía Carolina, y tía Isabel». La familia que Lucía dibujaba era extensa y poco convencional, pero perfectamente clara en su mente infantil. Javier se acercó, sonriendo al ver la escena. «No paró de hablar sobre su dibujo todo el camino», comentó. «Dice que tiene la familia más grande de su clase».
Y probablemente sea cierto, respondió Elena. La relación con Javier había evolucionado hasta un punto de respeto mutuo que pocos hubieran creído posible en aquellos días oscuros. No eran amigos íntimos, pero sí aliados en la crianza de su hija. Por cierto, dijo Javier, entregándole la mochila de Lucía, el domingo es el cumpleaños de mi madre. Pregunta si pueden venir ustedes también, Mateo incluido. Claro, ahí estaremos. Mientras se despedían, Elena reflexionó sobre cuánto habían cambiado las cosas. El Javier que tenía enfrente, responsable y centrado, era casi irreconocible comparado con el hombre que una vez le dijo: «Tengo otra. Lo nuestro terminó». «¿Está lista para irnos a casa?», preguntó Elena a su hija. «¿Papi Mateo va a estar?», preguntó Lucía balanceándose sobre sus pies. «Sí, cariño. Está preparando la cena». El apartamento que ahora compartían era más grande que el anterior. Se habían mudado hace un año. Cuando Mateo y Elena decidieron formalizar su relación, no se habían casado, algo que escandalizaba sutilmente a sus padres, pero funcionaba perfectamente para ellos. «Llegamos», anunció Elena al entrar. Mateo apareció desde la cocina, secándose las manos en un trapo. Su sonrisa al ver a Lucía correr hacia él iluminó toda la habitación. «¡Mi princesa astronauta!», exclamó, levantándola en brazos. «¿Qué aventuras tuviste hoy?». Mientras Lucía relataba emocionada su día entero, Elena dejó sus cosas y se acercó a besarlo. «¿Qué tal tu día?», preguntó él cuando Lucía corrió a su cuarto por un juguete. «2 cirugías exitosas y una reunión con el comité de ética», respondió ella. «Lo normal». Desde que se había especializado en cirugía pediátrica, sus días eran intensos pero gratificantes. El camino no había sido fácil, especialmente equilibrando la maternidad y su carrera, pero cada sacrificio había valido la pena. Durante la cena, Lucía dominó la conversación contando historias elaboradas sobre sus amigos imaginarios. Elena y Mateo intercambiaron miradas cómplices, disfrutando de la intensidad creativa de la niña. «Mañana es día de papá», recordó Lucía de repente. Era así como llamaba a los fines de semana alternos que pasaba con Javier. Al principio, las transiciones habían sido difíciles, pero ahora formaban parte de su rutina. «Sí, y te va a llevar al zoológico, ¿recuerdas?», respondió Elena. «¿Y puede venir Sofía? Me cae bien». Sofía era la nueva novia de Javier, una pediatra que había conocido en un congreso médico. Llevaban 6 meses juntos, la relación más estable que había tenido desde Elena. «Claro que irá», confirmó Mateo. «Tu papá me dijo que ella tiene las entradas». Después de acostar a Lucía, Elena encontró a Mateo en la terraza contemplando la ciudad nocturna. «Tengo noticias», dijo ella sentándose a su lado. «Me ofrecieron dirigir la nueva unidad de cirugía neonatal». «Elena, eso es increíble». Mateo la abrazó con fuerza. «Te lo mereces tanto. Significa más horas, más responsabilidad. Y estamos listos para eso», completó él. «Como equipo». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Mateo, agradecida por su seguridad. Habían enfrentado suficientes desafíos juntos para saber que podían con uno más. El teléfono de Elena sonó con un mensaje de Carolina. «La nueva novia de Javier parece ser la definitiva. Apuesta familiar sobre cuándo anuncian compromiso. ¿Te apuntas?». Elena sonrió. La familia extendida que habían formado era extraña pero funcional. Carolina se había convertido en una verdadera hermana. Isabel era la tía consentidora, y los padres de ambos lados competían sanamente por mimar a Lucía. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo. «En aquella noche en el restaurante. Cuando Javier terminó conmigo y yo le dije que acababa de perder más de lo que creía. Tenías toda la razón. Lo curioso es que todos ganamos algo al final», reflexionó Elena. «Javier encontró su camino. Mis padres descubrieron nuevas facetas de sí mismos. Yo me encontré como madre y como médica. Y yo te encontré a ti», añadió Mateo besando su mano. «A ti y a Lucía. Sabes que ella te adora, ¿verdad? Para Lucía, tener 2 padres no es confuso, es simplemente tener más amor». La conversación fue interrumpida por un pequeño quejido desde el monitor de bebé. Lucía hablaba dormida, algo que hacía frecuentemente. «Voy yo», dijo Mateo levantándose. Elena lo observó entrar al apartamento.
Había sido su roca durante estos 3 años, pero también algo más. Un compañero que entendía que el camino que habían elegido no era el más fácil, pero sí el correcto para ellos. Recordó aquella noche en que supo que estaba embarazada, el miedo y la incertidumbre. Si pudiera hablar con esa Elena de hace 3 años, le diría que se preparara para un viaje difícil pero extraordinario, que aprendería más sobre sí misma en ese tiempo que en toda su vida anterior. Pero sobre todo, le diría que aquello que parecía el final de sus sueños era en realidad solo el comienzo de algo mucho más grande. 3 años después de aquel Lo Nuestro terminó, Elena había construido algo nuevo, algo suyo. No era perfecto, ni seguía el guión que una vez imaginó, pero era real. Era vida en su forma más auténtica.